Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Bueno, otro bloque de todo teatro y como dije no sé si lo dije todavía, pero ahora voy a hacer el complete de este programa, dedicado a algo que a mí me parece el origen de muchas cosas en este país desde el punto de vista del espectáculo, y el origen de todo eso es lo que nosotros conocemos y se ha llamado el radioteatro argentino. Yo recuerdo que las imágenes más creo que a Francia lo conocí por el León de Francia. Bueno, y no podíamos dejar de conversar y de charlar para todo el país, y que ustedes lo conozcan, bueno, ya lo conocen por televisión, no podíamos dejar de conversar con Alberto Migré, que es, por supuesto, uno de los grandes protagonistas del radioteatro argentino. Alberto, yo te agradezco muchísimo que estés participando con nosotros y con todo el país este programa dedicado a este mundo que se llama el radioteatro. Yo soy el agradecido porque que me eligieras para esta ocasión me ensancha el alma. Y en este lugar, precisamente, nada más ni nada menos que en Maipú 555, que fue mi escuela primaria, mi secundario y mi facultad, porque acá lo aprendí todo. ¿Cómo empezaste? ¿Subido a un banquito? Me dijiste que lo escuchaste por primera vez. Yo era oyente. En mi casa eran radieros. La vieja radio capilla del abuelo, llena de ruidos. Yo me trepaba a un banquito y escuchaba la voz más hermosa de mujer que yo oí en mi vida, de una actriz a la que después conocí, tuve el placer de trabajar con ella, que se llamó Carmen Valdés. Y que decía todas las tardes a las 4:30, de una manera tan especial, tan singular, acompañada por un piano que tocaba Tristezas de Chopin, ella decía, una mujer en busca de la felicidad. Hay que ver cómo decía esta mujer, eso era una lágrima, era una sonrisa, era una pasión, era porque el actor de radio es eso, transmitir todo con su voz. ¿Cómo empezaste, Alberto? Y queriendo ser, con esa cosa del adolescente que estuvo en las pandillas, como que fueron Marilyn y Juancho, y presentándome un día en una radio como Radio Libertad, que era de don Víctor Juan Ruano, diciéndole, mire, yo quiero hacer. Y me tomó una prueba y me dejó hacer un programa juvenil o infantil, así empecé. Y la carrera profesional con Chela Ruiz, donde yo hacía sonidos porque quería de alguna manera estar, y hacía los sonidos y le criticaba su novela. Le dije... Pero Chela, Chela era la primera actriz de un radioteatro con Horacio Delfino. Y le criticaba la novela. Yo decía, qué mala es esta novela, Chela, qué es esta... Y me dice, mirá, mocoso insolente, no me dijo insolente, me dijo, mocoso de M... Cuando vos puedas escribir algo mejor que esto, porque yo quería ser actor, está bien, tu pregunta fue linda, yo quería ser actor. Cuando vos puedas escribir algo mejor que esto, critica,
si no, no critiques. Yo con la insolencia de mis 13, 14 años me fui a una máquina y me escribí un capitulito de 15 minutos. Era un radioteatro de 15 minutos y se lo llevé. Esta mujer guarda el libro en su cartera y el día siguiente dice, pero es cierto que vos hiciste esto. Así. Me lo llevó a la agencia de publicidad y pasé de sonidista a autor del radioteatro. ¿A qué edad? Tan joven. Tenía 14 años, 13 años para 14. Y como era petizo, no es que ahora sea alto, pero era muy petizo, llevaba pantalones cortos que se usaban en esa época. Entonces, para llevarme a la avisadora que me conociera, me dijeron, che, pibe, ponete, por favor, comprate un traje de pantalón largo, porque se ve que tenés... No me había puesto los pantalones largos, que me los puse entre los 14 y los 15, como era reglamentario ponérselo, ¿no? Mira de qué te estoy hablando, mucha gente dirá, habla en japonés este hombre. ¿Y de dónde sos? ¿De acá de Buenos Aires? ¿De un barrio de Buenos Yo nací Aires? en Almagro, en la cortada Yapeyú, al 800, entre Estados Unidos e Independencia. Y después emigré, un día nos fuimos con la familia para Flores, después para Floresta, y ahí en Floresta me quedé. Sigo viviendo en un barrio. Alberto, existe el radioteatro, la televisión, el cine, el teatro, las comedias musicales. Dentro de todo el panorama de los espectáculos que tienen los argentinos, de manera de ver y de imaginar cosas, ¿qué es lo que tiene de particular en relación a las otras cosas el radioteatro? Que no hay imagen. No hay imagen, pero hay palabra. Y yo sigo sosteniendo que la palabra es importantísima. Y yo con una mirada puedo expresar un montón de cosas, pero se puede confundir. Yo te estoy mirando seriamente porque te estoy prestando atención, o yo puedo hacer así porque tengo miedo yo de ser, y vos decís que se te hace tarde, no. Tengo miedo de haber hablado demasiado. Yo creo que la palabra es lo que clarifica. Primero la palabra en la radio, que la palabra se perdió. Hoy uno ve un teleteatro y ¿qué palabra escucha? Un personaje que pregunta en la página 1 cómo te llamas y en la 7 le contesta que se llama Pedro. Es todo muy rápido, muy cortadito, muy... Y después la complicidad de la gente. Porque cuando yo decía, él tenía el saco abierto y estaba transpirado, el saco estaba abierto como lo quería ver abierto la gente, y él estaba transpirado con la transpiración que la gente le quería poner. De modo que la gente desarrollaba su imaginación, era tu gran cómplice, ¿no? El espectador. El oyente. O sea que con la palabra se lleva al espectador todo lo que existía dentro de ese mundito que le transmitía al espectador, las relaciones humanas, los lugares. Claro, claro. Eso que es fundamental y que movilizaba, porque el radioteatro, aunque mucha gente se asombre, movilizaba, era una pasión que movilizaba como el fútbol. En los teatros que han desaparecido, que me parece un delito, como el 25 de mayo de Villa Urquiza, como el Boedo de Boedo, como el Variedades de Plaza Constitución, cada barrio tenía un teatro. Y allá iban miles de gentes, no 20, 30 personas, por función 1.500, 1.400, 1.300 personas. Esto es fantástico, esto era fantástico. Y me recuerda, salvando las diferencias, no es que yo quiera hacer comparaciones presuntuosas, me recuerda lo que pasaba con las obras de Shakespeare, cómo participaba la gente, cómo vivía lo que estaba viendo, cómo acudía a esa sala a ver y a seguir soñando con lo que escuchaba por radio, ¿no? Porque aunque lo que viera no coincidiera con la imagen esperada, la gente se apasionaba mucho. Vamos a hacer una pequeña pausa y que Alberto nos va a conseguir, me parece, algunos pequeños fragmentos de algún radioteatro. Yo hice uno, por eso le pido disculpas a Alberto y a la gente. Un honor. Con Hilda Bernard, que por supuesto ahí se ve que ella es una gran actriz. Pero lo que te voy a preguntar en el otro bloque es, ¿por qué vos nombraste a 2 o 3, alguien, o un hombre o una mujer es una gran actriz de radioteatro y otra no? ¿Qué particularidad tiene cuando vos decís, esta es una gran actriz o un gran actor de radioteatro? Hacemos un pequeño corte para ver estas imágenes que Miguel Espera las tiene que conseguir. Dijo, Miguel Espera es el de la producción. Bueno, vamos a ver lo que nos consigue.
A 20 metros de la esquina decidí bajar del taxi. Pare aquí, chofer. Temblaba. ¿Cómo reaccionará Laura al verme? Cóbrese. No tengo cambio. Es para usted. Gracias. Adiós. Chao. ¿Cómo reaccionará? Bueno, y en todo teatro estamos aquí con una persona que para el género radioteatro yo diría que es casi imprescindible. El señor Ernesto Catalán, especialista en efectos sonoros. ¿Es así? ¿Está bien la denominación, Ernesto? Creo que sí. Creo que sí. Sí, exacto. ¿Y qué es este especialista en efectos sonoros? Bueno, esta es una creación de la dinastía. Cuando se trajo, que se empezó a hacer en la radio los sonidos, con Nicolás Catalán, que fue el creador de esto, Nicolás Catalán era traspunte de teatro. Y él empezó a hacer algunas cosas en el teatro, porque era todo precario, no había nada. Por ejemplo, el viento, los truenos. Y ese tipo de cosas después se empezó a introducir en la radio, cuando se empezó a hacer radioteatro en la radio. Y ahí empezó a nacer todo, todo lo artesanal que empezamos a hacer y creación de sonidos. Ahora, estos sonidos, para aclararle a la teleaudiencia que no ha vivido esta generación de la radio. Sí, por supuesto. Es decir, las pisadas, los vidrios Los pasos, ruidos de vidrios rotos, puertas, teléfono, chirridos de puerta, bueno, hay infinidad de cosas. El cochecito a caballo, los caballos, galope de caballo, depende de cómo era el radioteatro, de dónde pasaba la acción que pasaba. Ahora, Ernesto, el operador, el técnico de efectos sonoros era, ¿no? Claro, el técnico operador se llamaba. Técnico operador. Estaba en el mismo estudio con los actores. Pero por supuesto, digamos, en el mismo estudio no, en el control. Ajá. Él estaba en el control, nosotros en el estudio con los actores. Yo estaba en el estudio con los actores. Ajá. El mismo operador, como había a veces cosas que no se podían hacer en el estudio, por ejemplo, poner trenes, aviones, autos, todo ese tipo de cosas que no se hacían en el estudio se hacían con discos. Ajá. Pero en general usted trabajaba con los actores, tenía un libreto, ensayaba con los actores. Exactamente igual. Ajá. Y yo para nosotros, en nuestro caso de sonido, éramos un actor más, porque había que interpretar de acuerdo al personaje de lo que estaba haciendo. O sea, yo podía hacer los pasos de acuerdo al personaje que estaba haciendo. O sea, teníamos que incorporarnos al personaje. Ahora, yo creo que le va a interesar a la audiencia, Sí. Ernesto, saber con qué actores trabajó usted en radio. Creo que con todos. Ajá. Digamos, vamos a nombrar radioteatro de aquel entonces: Eduardo Rudi, Celia Juárez, Hilda Bernal, Oscar Casco, Halcón con Julia de Alba, ¿Y programas? Nómbreme programas, que usted me nombró programas antes. Los Pérez García. Programa, los Pérez García, Qué Pareja. Después, por ejemplo, aparte de los radioteatros, habían audiciones cómicas, que era Luis Sandrini, El Relámpago, Augusto Codecá, Pepe Iglesias, El Zorro. Toda una época, Ernesto. Sí, fue una época. ¿Cuándo finalizó esa época brillante de la radio? Yo creo que finalizó más o menos entre el 70 y el 73. ¿Y qué pasó con esos hacedores de efectos sonoros? No, se siguió trabajando independientemente, se seguían haciendo radioteatro, pero no a la par de lo que se hacían, porque cada radio, tanto Splendid, Belgrano, Mundo, Pueblo, Argentina, tenían sus elencos estables. Por ejemplo, Mundo tenía un elenco estable. A su vez no quería decir que a lo mejor alguno del elenco estable que podía ir por ahí, no entraba en la radio en algún espacio y podía ir a trabajar a Radio Splendid, o sucesivamente de Splendid venía a trabajar a Mundo. Ajá. Pero habían elencos estables donde utilizaban
para todos los radioteatros esa gente, que eran los segundos, digamos. Después estaban las parejas que encabezaban. Estoy abriendo la puerta de mi casa con el ladrón. Si León está suelto, me descubrirá. Maldito sea, León, cállate. Como consecuencia de la primera elección en que participó la mujer... Por suerte la radio estaba encendida, impidiéndole advertir mi regreso. En el Congreso de la Nación. Ahora, toda esta gente que estaba en la radio, ¿fue absorbida por la televisión, Ernesto? No, no creo, no, para nada. ¿Usted llegó a hacer yo creo efectos que sonoros? hasta el día de hoy creo y me convenzo que si se volviera a hacer radioteatro sería éxito. Ajá. Usted es otro de los convencidos, hay muchos. Pero seguro que hay muchos. Yo estoy seguro de eso. Piense que en televisión dan teleteatro. El teleteatro tiene que sentarse y mirar así. En cambio, el radioteatro puede andar por toda la casa que sigue escuchando. Es para escuchar nada más. Esa es la ventaja del radioteatro. Sobre todo ahora... Y es tan interesante como una novela que se está dando en televisión, o a lo mejor, quizás mejor. Sobre todo ahora que están las radios portátiles, ¿no? Aparte eso, que se escucha radio por todos lados. Ajá. Es verdad. Y si volviera el radioteatro, ¿volvería la familia catalana a los efectos sonoros? Sí, desgraciadamente soy el único que queda de la dinastía catalán. Pero sí, sigo. Yo justamente, no lo voy a decir muy poquito. Empecé a hacer un radioteatro en Radio Splendid. Ajá. Es un mini radioteatro de 7-8 minutos, que eso se va a agrandar más adelante. Y estamos pasando como cosas históricas. Por ejemplo, cuando se inventó la luz, lo de la máquina de la porteña, la locomotora porteña, cuando fue lo del globo, y otra cosa, la cinchada contra la porteña, que son todas cosas famosas que fueron, y se hacen radioteatro. Dígame, ¿cómo se hacía el efecto sonoro del vidrio roto, por ejemplo? Bueno, nosotros usamos, algunas veces usamos unas chapitas que eran de metal, que las tiramos contra la pared y daba la misma sensación que cuando caía de vidrio roto. Y ahora generalmente lo hacemos con un vidrio, rompemos un vidrio finito, podemos romper un vidrio porque sale exactamente igual. Pero en ese entonces lo hacíamos con unas chapitas. ¿Y la puerta que se cierra? Las puertas igual, nosotros habíamos hecho, que todavía existen acá, puertas que las hicimos hacer nosotros, habían puertas, ventanas, escaleras de madera, escalera de hierro, que se utilizaban, hay distintas puertas, 3 o 4 puertas distintas, que tenían que sonar distinto, de distintos ambientes. Ahora, ¿el tamaño de la puerta era el tamaño natural? No, el tamaño de una puerta de esta altura, cuadrada, con ruedas. ¿Y la escalera? Una puerta común. ¿Y la escalera era una escalera de 1,5 metros de largo, nada ¿Y qué más. hacían? ¿Subían? Subíamos, claro, o cuando bajaban o cuando subían. Ajá. ¿No lo hacía el actor, lo hacían ustedes? No, lo hacíamos nosotros, todos los movimientos. La única que a veces se acostumbraba mucho era Hilda Bernal, que le gustaba hacer sus planos y sus mismos pasos. Pero a veces no lo podía hacer porque nosotros teníamos una tabla cuando era piso dentro de una habitación. Lo teníamos que hacer nosotros porque a veces el piso de la radio era de material, entonces sonaba totalmente distinto. Pero generalmente a ella le gustaba hacerse los pasos ella. La última preguntita, Ernesto. Sí, ¿Y el querida. galope cómo lo hacían? Bueno, el galope nosotros usamos 2 medios cocos, depende, si era en tierra, nosotros usamos un cajón con granza, le llamamos granza pero sal gruesa. Ajá. Y ahí hacíamos el galope como si fuera en tierra o en arena. A su vez, en canto rodado, si es en montaña, digamos, un lugar que hay muchas piedras, también. ¿Y lo manejaban con las manos? Y lo manejamos con las manos.
Y, por ejemplo, también hacíamos el cochecito, el famoso cochecito del lechero, el Mateo, todo eso. ¿Cómo lo hacían? También con los dos cocos, con cascabeles, y lo accionamos así, y es exactamente un coche. Un mundo de magia, realmente, un mundo de magia Sí. que así el radio es Y oyente. muchísimas cosas más. Yo tengo una máquina de viento que fue inventada por nosotros. Y giraba y Que gira y es el viento exacto, todavía la tengo. Tengo un bastidor que es como un marco de un cuadro con cubos y son los pasos de muchos soldados. Ernesto, Son todas cosas inventadas por nosotros. le agradecemos muchísimo. No, al a su contrario, presencia. gracias a ustedes. Es un mundo de magia que llegaba a través del oído. Es mágico, realmente. Sí, la verdad hay muchísimo para contar, ¿eh? Bueno, muchas gracias. No, al contrario, Ernesto. gracias a Seguimos ustedes. con Todo Teatro y esta magia de la radio, el radioteatro. Era una escena que bailábamos, que yo le digo, ¿baila? Y ella, claro, de alguna manera, yo no sé si lo hacían así, pero hacía como que bailaban. Sí, y se paraba y se miraban a los ojos y se tomaban de las manos y de pronto se daban el beso y se lo daban. Sí, y se Y hacía. ahí aparecían los grandes romances. Claro. ¿Eh? Bueno, dejé una pregunta pendiente que la vuelvo a repetir. Alberto Migré, que es con quien estamos en este programa de Todo Teatro, dedicado a una de las fuentes y que dio origen al teatro argentino, sobre todo por algo que va a explicar Alberto ahora. Son dos preguntas. Una es lo que tiene que ver, ¿por qué uno define que alguien es un gran actor de radioteatro y otro no? Y, por otro lado, que vos reflexiones, sobre todo para el interior, porque me han pedido muchas novelas de radioteatro, que hagas una reflexión sobre la importancia que tuvo el radioteatro para el teatro argentino cuando se fue de la radio y empezó a visitar las provincias, como yo lo he visto personalmente en Berisso. Sí, o los barrios. O los barrios. O los barrios. Porque alguien de Flores no tenía acceso a lo mejor a una sala céntrica. Ahora, con respecto a lo primero, ¿por qué alguien es un gran actor? ¿Hay una técnica? Hay una técnica, por supuesto, que es como la de la televisión, es una técnica, y es como la del teatro, es una técnica, y es como la del cine, es una técnica, ¿no? Y después un requisito, una buena voz. Eso Si yo te hiciera escuchar algún teleteatro por radio, creo que lo primero que haría la gente es apagar la radio, porque estoy muy preocupado, te quiero, estoy muy feliz, la inflexión, el tono, el entrar en el personaje y darlo, nada más que no podés darlo con otra cosa que no sea la voz y la sensibilidad, por supuesto, porque podría ser una voz más opaca. Yo recuerdo un gran actor de radioteatro, Antuco Telesca, que tenía una voz opaca, pero tenía una sensibilidad, manejaba esa cosa opaca que la revitalizaba, era una maravilla. Lo que hace un gran actor es su técnica. Su técnica, conocer, es un oficio que se ha perdido, Lito. Un señor un día dijo, bueno, se disuelven los elencos estables. Mejor no me preguntes quién era el señor, porque mejor es que quede que nadie se acuerde de él. Quiso en esta misma radio, en el Estudio B, llamarlo Radiocentro y poner todas las radios juntas en una cabinita, un solo locutor que manejara además, suprimiera el operador. Disolvió los elencos estables y la profesión se perdió. Quedan pocos sobrevivientes del radioteatro. Es un oficio que hay que volver a enseñarlo, porque también están los planos, también están los tiempos, también están las miradas, aunque no lo pueda creer la gente. Hay un tiempo, tiene un métier el radioteatro que se ha perdido por completo. ¿Y cómo invadió el mundo del espectáculo y le hizo un bien, a mí me parece, al teatro argentino? Porque hay gente que vio teatro únicamente en su vida, por primera vez. A través de concurrir a una sala para ver una obra de radioteatro. El proceso fue a la inversa, porque lo primero que se hizo en radio, que se llamó radioteatro, eran las piezas de teatro. Doña Orfilia Rico, cuando se enferma y no puede hacer más teatro, es llevada a la vieja Radio Fénix, que en aquel momento creo que, si yo no me equivoco, estaba por Flores o por Almagro, y ella recita de memoria las de Barranco.
Entonces se empiezan a dar cuenta que estas obras de teatro a través de la radio tienen una repercusión en el público, y entonces, bueno, después viene el radioteatro. A través de estas primeras versiones de obras teatrales viene el radioteatro, con autores, con parejas, con gente joven que empezaba a hacer radio. ¿Era un fenómeno mundial o la Argentina era...? No, en América total. Y hoy en Alemania el radioteatro está en primerísimo lugar. A través del sistema cuadrafónico que ellos utilizan, transmitieron hace muy poco La ciudad y los perros, y que la gente pagaba el televisor para escuchar la radio, porque vivían esa historia de una manera alucinante, ¿no? Como que estaba alrededor de ellos, tocando ellos a los personajes. No, en todo el mundo. No te olvides que la BBC de Londres tuvo radioteatros por años. Y después la novela de radio mueve a decir, si el público está escuchando estos personajes con pasión, y en cada lugar del país, que esta era una gloria y un orgullo, teníamos una sala de teatro. ¿Vos te acordás lo que era el 25 de mayo de Villa Urquiza? ¿Qué teatro era el 25? El Fénix de Flores. Yo me acuerdo de los de Berizo, Alberto, que era el Victoria y el Progreso, que eran maravillosos. Maravillosos. En San Fernando, en Escobar, en el Río de la Plata, de las famosas 10 esquinas de Buenos Aires. Y todo eso desapareció, todo eso se... ¿En el interior se hacía o ellos recibían...? Ellos recibían por cadena de las principales emisoras, que eran Mundo, Belgrano y Splendid, la cadena. Y después salieron las compañías locales. Que había. Claro, y a su vez las compañías locales hacían sus propias giras, de manera que en todas partes, en los clubes, en los lugares más insólitos, sobre barriles, armaban un escenario y el público acudía a ver una representación teatral. Pero, ¿y en las provincias empezaron a tener sus radios para hacer radioteatro? Sí, cada provincia tenía su emisora, que era integrante de una cadena en los horarios centrales, pero que después tenía sus programaciones locales. O sea que, ¿de qué depende que el radioteatro se haga? De las radios. Yo creo que depende de que alguien abra la cabeza, algún ejecutivo abra su corazón y su cabeza, las dos cosas, y no ofrezca a cambio pasar discos, que es mucho más barato, o porque tiene interés con una grabadora, o porque le parece que es más entretenido o más divertido, y se vuelva a crear la costumbre del radioteatro. Yo cuento una anécdota muy reciente, porque si no parece que no se remontara al pasado solamente. En Radio Mitre, por el aniversario de la emisora y los años de radiofonía, se hizo un radioteatro. El director, cuando lo escuchó, me mandó llamar y me dijo: mire, esto es fascinante, es mejor que una película esto. Tenemos que hacer un radioteatro. Nunca más lo vi el señor. Parece que por el camino se arrepintió o no lo vio como negocio. ¿Pero por qué? ¿Por qué somos tan destructivos, no? Bueno, esto nos lleva a otra pregunta, que es sobre lo que vamos a hablar en el próximo bloque, que tiene que ver con el por qué. Y creo yo personalmente que es algo que no tenemos que perder. O sea que vamos a hablar un poco en el próximo bloque del futuro del radioteatro, y que no depende únicamente de los actores, sino que depende, aunque parezca mentira, de que algún ejecutivo de una radio, un director de una radio, tenga dentro de su programación la posibilidad de que este mundo del radioteatro, que despierta un mundo imaginario en los espectadores, que únicamente, o en los, ¿cómo se dice? En los radioescuchas o radioescuchas o radioyentes, un mundo de imaginación que ninguna otra disciplina a uno le provoca, porque lo único que tenemos es la voz del actor y nuestra propia imaginación. O sea que vamos a hablar de eso en el próximo bloque, previas fotos que Miguel Espera nos consiguió para este programa. O sea, ya lo estoy comprometiendo a Miguel. Radio Mitre, en su homenaje al radioteatro argentino, presenta Cita a las 16:30. Con una inolvidable novela de Alberto Miguel.
protagonizada por Beatriz Taibo. Bueno, seguimos aquí en Todo Teatro hablando de la antropología teatral. Y Carlos, hubo un encuentro de antropología teatral en Tucumán, ¿verdad? Sí, en Amaicha del Valle, que es una localidad que queda muy cerquita de Tafí del Valle, se hizo un encuentro de antropología teatral que fue organizado por Saga, una organización que conduce una actriz de aquí de Buenos Aires, María del Carmen Sánchez. Ella convocó a actores y a profesionales de distintas disciplinas a encontrarse allí en Amaicha, aprovechando el festejo de la Pachamama que tienen los habitantes de ese pequeño pueblito. Y en ese marco se hicieron una serie de talleres sobre distintas técnicas de expresividad destinada a los actores, y luego se construyó un espectáculo como muestra final del trabajo que tenía que ver con aquello que los actores habían aprendido de los diversos talleres, y además recogiendo un poco lo que les había pasado en relación con esta festividad popular de Amaicha. Sucedió algo que es muy interesante y que la comunidad se abrió muchísimo a toda la actividad de este encuentro, y en varias oportunidades se invitó a los artistas a participar de los rituales populares. Qué bueno. Entonces uno así logró comprender mucho más profundamente el sentido de esa cultura, el sentido de esa celebración de homenaje a la Pachamama, ¿no? O sea que todo el encuentro fue sumamente fuerte. También hubo docentes que eran artistas populares, ¿no? Una copelera que enseñaba su arte, o un músico que enseñó a armar cajas. ¿Instrumentos? Sí, instrumentos. Qué bueno. Y luego también docentes de la Universidad de Tucumán dieron específicamente talleres que tenían que ver con las voces ancestrales o con los mitos populares. Un encuentro realmente fuerte en todo sentido. ¿Y cuánto tiempo duró? 2 semanas. Como entrenamiento por un lado, porque fue muy riguroso, o sea, durante 15 días los actores trabajaron durante la mañana y la tarde a pleno, incorporando distintas técnicas que tenían que ver con las danzas o con el desarrollo de la voz. Aprendieron este trabajo de armar el texto espectacular, ¿no? A partir de acciones concretas. Aprendieron todo un trabajo con la energía muy, muy fuerte. Y además, bueno, como decía antes, tuvieron la oportunidad de contactarse con los valores primitivos de una comunidad que, te diría que casi está intacta, ¿no? En sus rituales, en sus organizaciones comunales. Bueno, muy, muy fuerte, muy intenso. ¿Y se van a armar esos encuentros antropológicos acá en la capital, no? No, ahora había una idea de hacer un encuentro en San Pedro que durara 3 o 4 días. Y bueno, y estas compañías o sea, esta gente que organizó el taller, o algunos de los docentes que participaron, digamos, tienen aquí una actividad en Buenos Aires, ¿no? Ricardo Santillán, por ejemplo, que es de aquí de Buenos Aires y últimamente está trabajando los rituales ciudadanos, los ritos que tenemos, por ejemplo, los porteños en la capital federal y que nosotros por ahí no conocemos. O, por ejemplo, Tony Célico, que es el director del Baldío, un grupo que se está desarrollando en el Palomar, trabajando todo este tipo de técnicas, y que ahora, bueno, ha logrado introducirse también en algunos otros países de Latinoamérica, mostrando su trabajo o compartiendo su trabajo con artistas de estos países. Ellos han estado últimamente en Perú, en Montevideo. Sé que dentro de poco tiempo van a Bolivia a compartir una experiencia con César Brie, que es un argentino que trabaja la antropología teatral en Bolivia, ¿no? O sea, estos artistas siguen desarrollando lo suyo aquí en Buenos Aires, y en este caso, bueno, se juntaron en Tucumán. Claro, para hacer el encuentro. Para organizar el encuentro. Bueno, muchísimas gracias por toda la información. Gracias a vos. Y bueno, seguimos en Todo Teatro. El hombre equivocado. Con la participación de Daniel Lemes. La actuación especial de la primera actriz, Elcira Olivera Garcés. Estamos aquí en el hall del segundo piso, donde se está grabando en este momento
las dos carátulas, y entre los asistentes al público, porque es abierto al público, nos encontramos con una figura muy conocida para todos nosotros, María Concepción César, que ha venido a ver la grabación de las dos carátulas. Así es, ¿qué tal, querida? ¿Cómo te va? Bien. María Concepción, sí. En este programa que está dedicado al radioteatro y a la radio en general, una actriz que ha frecuentado el cine, el teatro, la televisión, sí. ¿Qué es la radio para un actor? Bueno, yo pienso que la radio para el actor es la disciplina de preocuparse mucho sobre todas las cosas de su dicción, cosa que parece que estos últimos tiempos se está perdiendo bastante y no va en ello ninguna crítica, al contrario, ¿no? Es como para concientizar a las nuevas generaciones que son necesarias y llegan y vienen y tienen que estar. ¿No es cierto? Recién me comentaban que Fernando Ciro también lo estuvo diciendo sobre los actores, que a veces que no se les entiende. La radio tiene eso, además tiene la disciplina de tener no solamente una buena dicción, de dar todo por medio de la magia de la voz, ¿no? Que el oyente lo recibe por el oído. Lo recibe por el oído y entonces recibe no solamente los tonos, la personalidad del personaje, la infraestructura, todo de lo que sea de la época, la ambientación. Eso tiene una magia muy especial. Por eso que la radio marcó un momento muy importante, ¿no es cierto? ¿No es cierto? Yo, por ejemplo, cuando, Carlos Ulanovsky, ¿no? Hizo un libro, escribió un libro muy importante de días de radio, los días. Y evidentemente era un momento donde no entra la nostalgia a pesar de ser un tiempo muy, muy atrás. Pero estaba esa magia que era muy fuerte. Hoy la magia parecería que por momentos desaparece en la televisión. La expectativa está hasta comenzar el estreno de los avances, y luego a veces comete la imprudencia de no tener más expectativa, porque se apuesta solamente a una cosa exterior sin trabajar eso tan importante que es el interior del actor, ¿no? Y del personaje, cosa que en la radio debes hacerlo. El actor, ¿no? Que se acerca a hacer radio, es convocado para hacer radio, lo hace con esa gran sutileza de la vocación, esa vocación que no se debe perder, porque desde aquel momento que hemos egresado de un nacional, de arte escénico, uno está tan lleno de esperanzas y de cosas importantes y que a veces van quedando como actos fallidos en el camino, para algunos, para otros no. Yo he caminado, he transitado casi toda una vida y siento que mi parte vocacional está exactamente igual. Y cuando me convocan para hacer radioteatro, y ya ves que en esto no hay un fin de lucro porque no existe ni el gran sponsor, ni el gran caché, pero yo me siento llevada por una gran emoción de meterme en diferentes personajes en la radio. O sea que si te ofrecieran, vos ya tenés el sí otorgado, si te ofrecieran hacer radioteatro. Pero por supuesto, yo hice muchos títulos muy importantes acá hice La Tigra, hice mucho Ibsen, Pirandello hice mucho también, Locura de amor, pero hice cosas muy importantes, muy hermosas. Lo último que hice fue el año pasado de Feidú fue La pulga en la oreja, que es muy difícil, ¿no? Muy difícil porque en el teatro las entradas y salidas tienen esos tiempos tan maravillosos. Acá era todo por cortinas musicales. Sí, es algo, y además te digo una cosa, es muy exigente la radio. No es solamente pararse frente a un micrófono con un libreto, porque entra. En el primer momento para el actor, entra como, primero es la solvencia de lo que vos hacés, pero donde vos no encontrás absolutamente nada más, que este pedacito que sabés, que te está escuchando todo el mundo, es bastante fuerte, bastante fuerte. Y ahora que hablaste de interior, porque este programa llega al interior del país y a ellos está dedicado. Sí. Vos que con tus obras has hecho muchas giras, ¿crees que el radioteatro en el interior podría llegar a tener una acogida favorable? Mirá, Susana querida, yo creo que ya lo tiene. Y no de ahora, de hace mucho tiempo. Estábamos hablando con
Alberto, en la pausa del tema nuestro que tenemos con todo el país, que ya lo hemos hecho el año pasado, esto de 100 ciudades cuentan su historia, y este año son 200 ciudades, o sea que los que contaron una historia van a contar un mito o una leyenda, y otras 100 ciudades van a contar su historia, o sea que va a haber 8 ciudades por provincia. Pero la pregunta tenía que ver con el futuro, no solamente del radioteatro, sino el radioteatro como un elemento más del mundo del espectáculo argentino para que el espectador vuelva a relacionarse con el mundo de la imaginación, con la ficción, con las historias contadas y, por supuesto, con el teatro. Está con la cultura, si querés, con la porque cultura. No tiene por qué ser la clásica historia de amor o el drama ramplón. Ramplón no lo digo menospreciando. Yo leía hoy en el diario que no sé qué aniversario es del famoso mate cocido. Esa es una historia fascinante para contar en radio. Estaba Hormiga Negra, me acuerdo. Hormiga Negra, sí. Pero si querés, esto lo haces un mes, y el mes que viene haces la vida de Nijinsky, y el otro mes haces la vida de Eva Perón, donde Magaldi es Magaldi, no lo que ves en la película, que el que no conoció la vida de Eva Perón y va al cine dice, ¿qué es esto? Es decir, la radio permite una serie de cosas que los otros medios no sería posible. Si yo quisiera hacer un ciclo como el que enumeré recién en televisión, necesitaría años, y aún así no estoy seguro de que los pudiera hacer, pero por radio sí se puede. Contar la historia del país, esto que vos dijiste, de los barrios, pero hacerlo radioteatralizado, tiene un encanto, es tan movilizante. Ahora, ¿quién lo escribe, Alberto? Es una pregunta que te hago y para que vos le contestes a la gente. Yo. Yo tengo ganas de escribir radioteatro, yo, ¿por qué no? Mirá que a mí me encantaría, y hay gente, y en el interior, y bueno, se hablaría con argentores. ¿Vos sabés cuántos, vos tomás el diario, cuántos seminarios de autores hay, y esos autores cuando terminan su estudio no tienen dónde trabajar, no tienen dónde ir y golpean puertas y no encuentran un medio de expresión? ¿Qué mejor medio que la radio? Que les va a permitir, no les van a poner límite de escenografía, no le van a decir esto es caro, no, que entreguen su libro, se ensaya en 1 hora y se graba en otra media hora o en otra hora. Y ahí tenés a la gente trabajando, porque salen con sus sueños a cuestas y no sé a dónde van, porque no les abren demasiadas puertas, ¿no? Y cuando les abren puertas es para que el autor desaparezca. Se han formado corporaciones ahora, son 7 que escriben una cosa, por eso la protagonista dice en un capítulo, mi debilidad son las rosas, y al 10º capítulo te dice, lo odio porque me regaló rosas, que es la flor que yo detesto. Claro, son corporaciones de autores. Son corporaciones de autores a los que también se los maltrata, ¿no? Porque los veas en el aire, ganan nada, no sabes quién es quién. Y ahí va la historia por caminos extraños. O sea que el futuro depende de tanto un director o un directivo, un ejecutivo. O de un avisador. Porque yo siempre me pregunto, estos avisadores tan importantes que pueden llevar este radioteatro a todo el país, porque este radioteatro grabado puede transmitirse lo mismo en Salta, o lo puede mandar a Salta con gente local, o lo puede mandar a Mendoza. Cuando hicimos esta transmisión en Radio Mitre, ¿no sabés cómo llamaban del interior pidiéndonos, por favor, mándennos ese radioteatro, lo queremos hacer, lo queremos transmitir, queremos esto, pero bueno. O un avisador o un director, alguien que vibre y sienta cosas y permita que el radioteatro esté. Esto te digo. Y si nos animamos y contamos, se me está ocurriendo ahora hablando con Alberto, ¿no? Y además porque me entusiasma su entusiasmo. Ah, sí, yo soy apasionado. Ver si esta de nuestras historias que hemos contado, se pueden llevar algunas de ellas a un radioteatro, porque esto puede... Sí, seguro que sí. Es que no hay nada que no puedas hacer en un radioteatro, pensalo. Nada te prohíbe nada, tenés la total libertad de hacer. Un viaje en submarino, vuela a una ciudad, una invasión extraterrestre. Acordate de aquella famosa que transmitió Orson Welles que la gente se suicidaba. Mirá el poder de lo que era un radioteatro. Se me está ocurriendo demasiado la idea, voy a hablar con Pacho Donel a ver, me va a decir, no, listo. Sí, aquel me dice todo que sí, pero bueno, que no es mala idea, porque si tenemos un ejecutivo de radio que le interese, que es de esa provincia y le interesan sus temas, que tenemos los actores,
que tenemos los temas, que puede ser hasta Claro. la historia de una ciudad, un mito, una leyenda, Sí, como señor. Mate Cocido, Sí, Hormiga Negra, sí, que eran sí. mitos o leyendas. Sí. Y si nos animamos, ¿no? Sí, pero lo que vos ¿Nos das quieras. una mano Yo, en asesoramiento? lo que quieran, porque yo soy un apasionado de esto. Estoy a tu entera disposición. Además me parecería saldar una deuda, porque es un género que no debió morir, que fue asesinado. ¿Cómo se matan tantas cosas acá? Y me da rabia que de vez en cuando nos reunamos nada más que para lamentarnos de que no esté, ¿no? Sí, porque es un género que no ha sido reemplazado por nada, que ha quedado un vacío, ¿no? Exacto. Porque a veces nace un género y es reemplazado por otro. Por otro. Pero el radioteatro es un hueco. Te dirían que lo reemplazó el teleteatro, pero yo no coincido con eso. Yo no creo para nada eso. No, Era pero- otra cosa, era otra manera. Además, el radioteatro llega a lugares donde hay gente, bueno, en el interior del país, en lugares donde Insólitos. insólito, donde la radio es el mundo fundamental. Y además creo que como educación de la imaginación del pibe y del adolescente, Sí, señor. tal vez esa imaginación se active mucho más con el radioteatro que con el teleteatro. Vos dijiste una cosa tan hermosa que a veces uno en las pausas cuando dijiste yo a Tarzán no me lo imaginaba de otra manera más que por radio. Era mi Tarzán. Claro, era tu Tarzán, por eso, claro. Bueno, ¿quién? Uy, vení, saludalo, Alberto. Bueno, mirá vos, hablando de Tarzán, entras en el aire. Vení, Aurorita. Vení, Estamos Aurora. en el aire. Vení, Aurora, que viene aquí. ¿Cómo Parece te va? preparado esto. No es preparado, ¿Cómo te va? favor, ¿Cómo te porque va? yo venía Casi para- te digo Mabel venía Landó cuando ensayando las dijiste dos soy Juan. carátulas. Sí, así que hacías Juana. Bueno, primero la hizo Mabel Landó. Mabel Landó. Y yo hacía Betty Strong, la inglesa. Ah. Después se fue Mabel Landó y pasé a hacerla... ¿Dónde está el micrófono? Acá. Acá. Y pasé a ser yo la Juana de Tarzán. Y nos llevaban en carrozas para el día de la primavera, vestidos de Tarzán, de Juana, íbamos Ay, saludando qué a todos los fantástico. chicos por la avenida Santa Fe. Y con este señor nos conocemos de De toda, toda la la vida. vida. Un beso grande y perdón, ¿eh? No, quédate, nos vamos con este saludo de la Juana de Tarzán La y Alberto segunda Miguel. Juana. Y que se haga un la segunda radioteatro, Lito, y que que se haga, nos haga. creo que Alberto nos dio muchas ideas y bueno, como a nosotros nos gustan las ideas y después tenemos el desafío de llevarlos a cabo, yo te agradezco, Alberto, y te agradezco mucho, sobre todo el entusiasmo que ha puesto en esto, y creo que lo tenemos que... No sabés lo feliz que estuve de compartir, primero con vos, y después una idea que es tan bella, que me parece tan bella, tan apasionante. Hoy usé otra palabra que me parece mejor, movilizante. Chao. Bueno, estamos movilizados. Sigue atado en el patio y feliz como... ¡Ay! Soy yo. No te asustes. Guillermo. Volví. Este es mi lugar. Fui incapaz de embarcarme. Querido. En ese viaje hasta el puerto se quebraron mis ganas de irme pensando en lo que perdía. No supe darte la razón a tiempo. La vida está aquí. Querido. Mi amor. De golpe sentí el desarraigo como si fuesen a operarme del corazón. Al diablo el ataque de ambición que me obligó a creer que el porvenir solo es posible en otra parte. Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. Foucault, meterte en política. No hablemos de política.